¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Cartaya Actualidad. Hoy nos centramos en un tema de máxima actualidad y que es un tema que nos preocupa y del que nos queremos también ocupar y saber y conocer cómo los ciudadanos podemos ayudar, colaborar y también cómo están los efectivos de, de un grupo de hombres y mujeres que lo que hacen es ayudar, mantener, conservar, vigilar, proteger, todo eso, nuestro monte público, algo que tiene un valor incalculable para todos nosotros y que cuando realmente existe pues un incendio, todos sufrimos ese incendio como nuestro, porque queremos y valoramos muchísimo todo nuestro entorno, pero para cuidarlo, para estar protegiéndolo, hay un equipo muy grande de hombres y mujeres a los que yo particularmente admiro muchísimo, porque además de lo que hacen, que es una labor importantísima, ponen en riesgo su vida en muchísimas ocasiones, porque se meten justo en el interior de ese fuego, de ese incendio, para sofocarlo. Está con nosotros una persona que ya lleva bastantes años y que tiene una larga trayectoria, que se llama José Antonio Martínez y que es el director del Centro Operativo Provincial del Infoca. Es una persona que seguramente muchas de ustedes conocen por su labor y porque, como he dicho anteriormente, lleva bastante tiempo. José Antonio Martínez, es un placer que estés con nosotros aquí en esta casa, en tu casa. Bienvenido. Muchas gracias y por la invitación, agradeceros que pueda estar hoy aquí y por tus palabras, ¿no? que desde luego la introducción pues nos da un valor especial, ¿no?, a la tarea que desarrollamos. Yo creo que ese sentimiento que yo siento lo tienen muchos onubenses, ¿no?, al veros trabajar y saber cómo funcionáis, ¿no?, con los medios que tenéis, pero se os valora, ¿no? ¿Os sentís queridos? Eso es importante. Pues nos sentimos queridos y además de queridos muy, muy valorados, ¿no? Porque, bueno, desgraciadamente y en los últimos años que hemos tenido incendios de importancia, grandes incendios que denominamos nosotros porque han superado una superficie importante, el cariño que nos han transmitido y el acompañarnos en muchas situaciones antes, durante y después del propio incendio, pues nos ha sido de un grato placer y de orgullo, ¿no? Y hemos sido invitados en muchos ayuntamientos y en muchos pueblos de la provincia, no solo para dar a conocer nuestra labor, sino por darnos ese premio o esa medalla del pueblo como agradecimiento al esfuerzo que todo un equipo de gente que está detrás pues ha desarrollado, ¿no?, en una emergencia que, como decías tú, pues va a perder el valor de nuestro patrimonio natural y de nuestro patrimonio histórico, en definitiva, ¿no? El ciudadano valora en Huelva, como yo decía al principio, porque yo sé que en Cartaya sí pasa, ¿no? En Cartaya cuando tenemos pues un incendio, que ojalá este año no ocurra, pero cuando tenemos o vemos ese humo, todo el mundo ya se revoluciona y lo sentimos como nuestro. Bueno, yo creo que a nivel de Huelva, ¿no?, que veamos nuestra tierra arder, eso nos duele en el alma, ¿verdad? Nos duele, y a mí el primero, claro. porque además tengo la mala suerte de vivirlo en primera persona con todo el equipo y ver cómo esos pinos, esos eucaliptos, ese matorral, esa vegetación pues se echa a perder, ¿no? Y un entorno que tiene un valor importante no solo por los bienes que pueda tener la población, sino por los recursos turísticos, paisajísticos, pues influye mucho, ¿no? Y sí vivimos ese reconocimiento de toda la provincia, ¿no?, en definitiva. Podemos hacer mención, yo sé que en estos días habéis perdido a un compañero en un accidente de tráfico, ¿verdad? Sí, concretamente ayer. Exactamente, supongo que eso impacta mucho, ¿no? Pues impacta bastante, porque cuando conoces a las personas, has participado con ellas en muchas emergencias y aparte el día a día de esa normalidad de trabajo, sobre todo en esa especial tarea, porque fue una persona pues que como comenzó formando parte de un grupo de especialistas, ya por edad evidentemente pasa a una segunda actividad, pero te encuentras con esa persona en muchas situaciones
de incendios y de peligro y evidentemente cuando tienes ese tipo de situaciones te une un poco más a las personas. Y bueno, ya que has sacado el tema, pues aprovecho para dar el pésame a la familia, a los amigos y en definitiva a los compañeros, porque hoy precisamente es el entierro de esta persona que desgraciadamente ayer pues sufrió un accidente y perdió la vida. Antes de comenzar ya a hablar de lo que se nos viene encima, ¿no? de este verano tan adelantado que tenemos, ¿cómo es la preparación de vosotros? ¿Durante el resto del año os preparáis? ¿Tenéis una formación, José Antonio? Sí, la formación aquí en el dispositivo es una formación continua. El personal técnico, pues bueno, tiene una serie de cursos, digamos, de presentaciones y constantemente pues se recuerda un poco las formas de un ataque directo, ataque indirecto. Se está en constante formación física también. Alguna vez en semana, pues el preparador físico que tenemos en la provincia, que concretamente son dos, hacen que van haciendo, digamos, una gira alrededor de los CEDEFOS para que se vaya haciendo un entrenamiento físico también a estas personas, que además del entrenamiento físico pues están haciendo trabajos preventivos con el esfuerzo que eso conlleva, porque portar una herramienta en los hombros, una motosierra, una moto desbrozadora, el apilar esa leña o esos restos que a lo mejor vamos a quemar durante el invierno, toda esta labor es una labor física importante que va acompañada de esta preparación no solo teórica sino además práctica, ¿no? También en muchas ocasiones. La formación es continua durante todo el invierno, incluso después en verano en cada incendio hay una posterior puesta en común de cómo se ha intervenido, de qué manera, si puede haber puntos aún de mejora, en qué hemos podido fallar. Es decir, todo ese proceso se vive tanto en invierno como en verano. A lo largo del tiempo, yo no sé cuánto tiempo llevas en el Infoca trabajando, José Antonio, mucho tiempo, ¿no? Pues mira, llevo 24 campañas, sí, de las cuales pues prácticamente esta sería la 13ª campaña como director en el dispositivo, pero en las anteriores, en las primeras, pues estaba como técnico de extinción, como técnico de base y bueno, toda una vida prácticamente laboral dedicada a esto, ¿no? Yo siempre digo que he tenido prácticamente dos puestos importantes en mi vida. Yo fui técnico en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde estuve 10 años, y de allí me trasladé a Huelva, donde estuve un año prácticamente en un puesto que fue en calidad del aire, y ya de ahí pasé a lo que es la dirección, ¿no? En toda esta etapa del Parque Natural pues estuve de técnico de extinción pues durante 12 campañas, ¿no? Todo un experto, sin duda. Bueno, no diría yo tanto, porque además siempre se va aprendiendo, cada incendio es distinto, a eso voy. Las condiciones, sí, las aprendes porque nosotros también, igual que todo el personal, también tenemos una serie de cursos que pasamos de formación, tanto de análisis de incendios, comportamiento, dirección de extinción. Es decir, también nosotros desde nuestros puestos también tenemos una formación que es continua y que nos permite por lo menos asemejar cada incendio a unas condiciones pues de ver cómo es el posible desarrollo del mismo y el comportamiento que va a tener, ¿no? ¿Y estudiáis novedades a la hora de afrontar un incendio? ¿Se va, no sé, estudiando quizás otros países que lo afrontan de otra manera? No sé, ¿estudiáis ese tipo de casos? ¿Tenéis contacto? Porque yo sé que en una ocasión, hace algunos años, me hablabas incluso de los americanos, ¿no? Que podían incluso venir para enseñar cómo se combatía el fuego, para aprender otras técnicas nuevas, ¿no? ¿Eso se hace? Sí, mira, hace muy poco hemos tenido un TREX, que es el nombre que le damos a un curso donde utilizamos el fuego como herramienta para el tratamiento de la vegetación, y donde era un encuentro internacional. Aquí estuvieron compañeros de Portugal, vinieron, digamos, como certificadores de Estados Unidos, vinieron de todos los países que quisieron participar un poco en este encuentro, y evidentemente ya no solo la convivencia, donde te permite, era una convivencia 24 horas de compartir experiencias
y desde luego, bueno, también lo que es la Junta de Andalucía y el dispositivo Infoca forma parte del dispositivo europeo de ayuda, donde hay también mucha comunicación, y a través del programa CILIFO, que se crea después del incendio de Moguer y del que tuvimos el conocido como Doñana, pues en el 2017, pues de ahí se han sacado muchos programas internacionales de puestas en común, sobre todo con los compañeros de Portugal, ¿no? Qué interesante. Sí. La verdad es que vosotros realizáis durante el año quemas controladas, no sé si se llaman así, ¿no? Para aprender, ¿no? Estamos empezando a entrar un poco en el mundo de utilizar el fuego como herramienta, herramienta de limpieza. Utilizan el fuego para acabar con los incendios, ¿no? Es sí, así, ¿no? Al menos para limpiar lo que es la vegetación de un entorno y potenciar a lo mejor algunas especies vegetales y eliminar el riesgo de que durante el verano pueda provocarse un incendio. Pero sí es verdad que estamos todavía en el inicio de aprender y a usar el manejo. Que sí es verdad que el manejo del fuego siempre ha sido una tarea tradicional desde que el hombre es hombre, pero bueno, el saberla controlar es bastante importante, sobre todo cuando la magnitud de lo que quieres afrontar sea importante, ¿no?, en cuanto a superficie. Ahora hablaremos de cómo, desde que llega esa llamada al Infoca diciendo he visto humo, ya hablaremos de cómo se desarrolla todo, cómo es la cadena, ¿no? Pero antes de eso, sé que desde la Junta se ha reestructurado un poco todos vosotros, ¿verdad? Cuéntanos un poquito cómo es. Bueno, la Junta de Andalucía ha tomado hace muy poco una decisión de reestructurar y que el dispositivo Infoca pase de lo que era la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul a la Consejería de Presidencia, sí, para integrarnos dentro de una agencia de emergencias de Andalucía, donde vamos a estar integrados no solo el dispositivo Infoca, sino además va a estar lo que es el 112, Protección Civil y la ESPA, ¿no?, que es la Escuela de Seguridad Pública, donde vamos a estar un poco los cuatro, digamos, acogido bajo el paraguas de esta agencia. Y bueno, entiendo que va a servirnos mucho mejor para coordinarnos entre nosotros, que ya lo veníamos haciendo, pero bueno, ya estamos integrados todos dentro de un mismo paraguas, y que bueno, era una demanda que quizá era necesaria y que ahora pues bueno, la apuesta es desarrollar y que se estructure y en breve, en 4 o 5 meses, esté funcionando, ¿no? Eso dará pie a muchísimas reuniones, ¿verdad?, para coordinaros en absolutamente todo, aunque ya lo hacíais, es evidente, pero sin duda creo que es bastante positivo para vosotros y para todos, ¿no? Sí, de hecho hace muy poquito, hace una semana, tuvimos el simulacro de incendios, que lo hicimos esta vez en el término municipal de Aljaraque, con un incendio que afectaba un entorno de viviendas allí en la zona, y bueno, en ese puesto de mando pues actuamos un poquito integrándonos mejor ya con esa idea de la agencia nueva y de que somos ya compañeros de una misma tarea, ¿no?, que antes lo éramos igualmente, sí, claro, pero quizás ahora los lazos pues van a ser mucho más fuertes, ¿no? Qué bien, eso está muy bien. ¿Cómo llega la llamada al centro, al Infoca, de un ciudadano, supongo, ¿no?, diciendo estoy viendo fuego en tal sitio, o de algún compañero que esté en alguna torre, ¿no?, porque allí están los compañeros vigilando, que en Cartaya no sé cuántas torres tenemos? Aquí en la zona tenéis 2 torres que sirven perfectamente para tener controlado cualquier humo que salga en la preciosa mancha de pinares que tenéis, ¿verdad?, ¿no? Porque el que está arriba vigilando tiene, ¿no?, una vista maravillosa, ¿eh? Sí. En Huelva son 21 torres las que tenemos de vigilancia, y como bien decía, el aviso nos puede llegar de 3 maneras. Sí. O nos llega por esos vigilantes fijos que tenemos, que cubren todo el día, prácticamente desde que amanece hasta el atardecer, o bien nos llega directamente una llamada de un particular, muchas veces al centro operativo, y sobre todo también llega bastante llamada, casi el 50%, a través del teléfono 112, lo que hace que veamos que la concienciación ciudadana en cuanto ve un humo en la época de verano pues es bastante rápida.
Esas son principalmente las tres llegadas, ¿no? de la información de un humo o de la alerta de un incendio. Creo que también es importante, no lo sé, pero yo lo lanzo, la actitud o la ayuda de los que suelen estar mucho en el monte, que son los cazadores, ¿verdad? El que vive del monte y el que vive del entorno, cuida, no solo ¿verdad? cazadores, pues evidentemente es algo un poco suyo, ¿no? Claro. Y quizás ese tipo de personas son las que nos llama directamente, más que a través del 112, porque conocen ya el teléfono del operativo y ponemos ya toda esta maquinaria a funcionar, ¿no? ¿Y cómo se empieza esa maquinaria? ¿Cómo es Pues la maquinaria empieza con un revuelo que no te puedes ni imaginar en el centro operativo, porque ahora tenemos que movilizar muchos medios. Tenemos 3 instalaciones importantes, o 4 diría yo, en la provincia. Tenemos una en Galaroza, que lo que nosotros denominamos Centros de Defensa Forestal, los CEDEFOS. Tenemos uno en Galaroza, uno en Valverde y otro en Almonte, en Cabezudo. Dependiendo de dónde surja esa alarma, hay un despacho automático. Ese despacho automático significa que el técnico que está en base sale con un retén y con un helicóptero al aviso del humo de manera automática. Luego veremos si es falsa alarma o si es un incendio confirmado, y además al mismo tiempo ya por tierra desde el centro operativo estamos movilizando más personal de tierra que se vayan acercando a la zona, al igual que vehículos contra incendio como camiones. Lo que intentamos, bueno, pues llegar lo antes posible. Sí que es verdad que el medio aéreo pues tiene que calentar sus motores, tienen que tener un protocolo de activación, porque no es un aparato que arranca y sales corriendo. No es tan rápido. Que va a llevar a ese retén, que va a llevar a ese técnico, y que vamos a tener imágenes del propio incendio o de la alarma que hemos recibido, pues en 20-25 minutos solemos estar sobre la zona, con ya imágenes incluso a través de teléfono, a través del propio técnico que nos envía esas imágenes y que nos hace ya una evaluación de lo que está ocurriendo. Ese propio técnico que, viendo la magnitud, viendo el color de ese humo, puede perfectamente, porque estáis totalmente preparados para saber qué puede ser lo que está ardiendo en ese momento, ¿verdad? Eso es importante, el color. Muchas veces vemos el humo de lejos y es totalmente negro. El color del humo te lo dice todo, marca, ¿no? Mucho cómo va aumentando, con qué rapidez, con qué volumen se está desarrollando. Todo eso te va a determinar cómo se está elevando, cómo esa columna sigue subiendo en altitud. Hay muchas condiciones que te permiten saber si ese humo se va a desarrollar con más potencialidad, con más agresividad, con más intensidad. Y desde luego la imagen que tiene desde el aire ese técnico que bueno, yo te he dicho que llevo 24, pero yo casi soy de los más jóvenes. Hay compañeros que llevan muchos más años que yo montados en ese helicóptero y que además te hacen una evaluación perfecta de lo que está ocurriendo. Está viendo la vegetación, cuánta continuidad tenemos de vegetación, hacia dónde va el viento, qué intensidad de viento tenemos y qué topografía en definitiva hay. Y esa evaluación es, oye, vamos a necesitar más medios, claro, esto se va a desarrollar, se va a complicar, o mira, esto prácticamente no tiene importancia, va a llegar a una zona limpia, es una zona de pasto, no requiere ningún problema, hay zona agrícola que prácticamente lo va a frenar. La información que te van a dar en esos primeros instantes es fundamental para seguir aumentando todo ese dispositivo, todos esos efectivos que se van a ir incorporando al incendio. Pero sí es cierto, José Antonio, ¿no?, que el fuego tiene vida propia, ¿verdad? Que bueno, os puede engañar, ¿no? El fuego se va a dirigir por lo que es la topografía, por la vegetación y por el viento, sobre todo el viento. Yo siempre digo que prefiero un día de 42 grados sin viento siempre ninguno, lo habéis dicho, que tener 25 grados, que además anima a hacer actividades y a que el hombre intervenga y haga y el factor humano influya en el inicio de ese incendio y tengamos un viento de 50-60 kilómetros por hora. Habréis escuchado mucho lo del factor del 30, que eso es importante, los 30 grados, la humedad, la pendiente, y todo eso influye en que el incendio se comporte de una forma u otra. Que tiene vida propia, claro, es genera sus propias condiciones atmosféricas, porque las temperaturas hacen que el viento pues se eleve, el aire caliente sube, ocupa el aire frío, tiene sus propias corrientes, ascendentes, descendentes,
y en definitiva se está desarrollando con su vida y con un comportamiento más o menos esperado, porque además del personal que estamos en el incendio o en el centro operativo, tenemos otros compañeros que están analizando, que solo se dedican a hacer el análisis de este incendio, que están en Sevilla, evaluando cómo va a estar el viento y las condiciones durante una serie de horas, para permitir saber y anticiparte con tiempo a cómo va a ir esas condiciones cambiantes de viento, si va a estar fijo, si las condiciones van a permanecer iguales durante un tiempo, y evaluando con la topografía y los mapas de vegetación y en definitiva analizando qué esperamos y qué comportamiento vamos a tener, ¿no? Esa ayuda para nosotros es fundamental, porque cuando estás en la vorágine de la batalla y en el incendio, pues no tienes tiempo muchas veces a pararte a poder pensar, y gracias a ello pues tenemos unos compañeros que piensan por nosotros y que nos ayudan de manera fundamental, ¿no? Es impresionante todo lo que hay detrás, ¿verdad?, de esa llamada. Hay mucha gente, más de las que nos podemos llegar a pensar, porque no solo hay un piloto que lleva esa aeronave, sino que en tierra tenemos un mecánico que cada vez que llega a base para repostar, pues está atendiendo a ese piloto y a la máquina. Tenemos a esos retenes, tenemos a los operadores de los distintos CDFOs, tenemos a esos encargados que llevan el habituallamiento al personal, tenemos a estos analistas, tenemos otros jefes, otros directores que están por encima, que están intentando mandarnos más recursos, de tanto aéreos como por tierra, y en definitiva es un dispositivo regional que si esa emergencia va evolucionando como la hemos vivido en Huelva, pues aquí hemos llegado a tener en un mismo día retenes de Almería, de Jaén, de Granada, medios aéreos de todas las provincias. Los compañeros, ¿no? En definitiva hay mucho detrás, compañeros de prensa que tenemos específicamente dedicados al dispositivo Infoca, y al final es una maraña de personal, pues hasta llegar a los 4.000 y pico que somos en Andalucía, ¿no? Sobre todo cuando se monta ese puesto, ¿no?, de emergencia que instaláis inmediatamente y que está todo muy bien coordinado por profesionales como tú. ¿Cuál es el incendio que peor has vivido, José Antonio? ¿Lo recuerdas? Hombre, los peores... tanto el del Monester, donde yo ahí sí sentía, yo soy de Huelva, claro. Entonces, aunque sea de Huelva capital, he trabajado en Aracena, como te decía, yo lo vivo un poco especial, toda mi vida ha sido dentro del mundo forestal, del entorno de medio ambiente. Entonces cuando yo subía, yo recordaba que subía en ese helicóptero y veía la impotencia con vientos de 80 y 90 kilómetros por hora, donde hacíamos trabajos con maquinarias, con personal, con retenes abajo que muchas veces eran infructuosos, pues veía que en ese momento era difícil de contenerlo, y veías cómo se desarrollaba. Era un incendio que el primer día arrasó miles de hectáreas, ¿no? Prácticamente los 2 primeros días el viento no nos permitió estar dando mejores noticias de las que hubiéramos deseado. De hecho, incluso evacuamos el Pinar del Estado Valverde porque teníamos como línea roja la nacional, la 435, y cuando el viento cambia un poco las condiciones, fue lo que nos permitió el poderle echar mano, ¿no? con todos esos dispositivos de toda Andalucía, porque ahí sí estábamos de toda Andalucía, pues trabajando de manera dura. Yo recuerdo momentos, no te voy a decir de desánimo, pero sí de frustración, ¿no? Sí. Y en Moguer pues pasó un poco igual, el segundo día total, porque muchas veces todas las tácticas que tú desarrollabas o todos los intentos por poder frenar esa cabeza del incendio, como nosotros llamamos, ese frente, pues a veces eran inservibles, porque cuando las condiciones del viento son tan malas, hay pavesas incandescentes que te las tira a kilómetros de distancia, que muchas veces eso pues
pues a lo mejor, no sé si todo el mundo lo sabe, pero al final tú tienes una convección que va hacia arriba con esas pavesas que te la está lanzando a kilómetros de distancia y que te está generando un incendio más allá de, es decir, del que tú salta, pensabas. ¿verdad? Para que nos entendamos, salta en el fuego. Entonces líneas de 100 metros... Incluso carretera, ¿no? Lo que es una carretera salta la otra. Porque, bueno, en el incendio que tuvimos el año pasado detectamos pavesas en 10 kilómetros de distancia. Esas pavesas a 10 kilómetros, sí es verdad que no te van a producir un incendio porque ya llegan prácticamente apagadas, allí, pero las claro, que te llegan a 2 o 3 kilómetros a tus espaldas sí te genera un incendio que tienes que estar prácticamente con un medio aéreo dedicado a esos pequeños puntos que puedan ir saliendo nuevamente, ¿no? Y a todo ello también le unimos la preocupación por todo tu equipo que está dentro trabajando, ¿no? Eso es lo principal. El humano es lo principal. El factor humano es lo principal. A nosotros utiliza mucho la palabra héroes, ¿no? Pero yo lo que no quiero en un incendio precisamente es ningún héroe. Exacto. Yo quiero gente que sepa que vuelvan esté a casa dentro de un rango de seguridad, que tenga una ruta de escape que tenga localizada en el caso de las condiciones donde se encuentra este peor o se pueda haber afectado. Yo y todos nosotros, quizá lo que más nos orgullece un poco es que, gracias a Dios, en todos estos grandes incendios no hemos tenido ningún accidente grave, ¿no? que pueda suponer que alguna persona se vea afectada, ya no solo del equipo, sino de la población civil, ¿no? Porque hemos desalojado, recuerdo desalojar 4.000 personas que desalojamos en el incendio de Doñana, sí. Y en el incendio del Monaster pues tanto igual, ¿no? Y bueno, la colaboración en ese aspecto es total, ¿no? Hay puntos, no sé si se llamarán puntos negros, puntos calientes en Huelva. Claro que los hay. Sí, los hay, ¿no? Claro que los hay. Hay zonas especialmente sensibles que cualquier columna de humo, por muy pequeña que sea, supone que todo el dispositivo vaya al 100%. Hay puntos tan sensibles que los 3 helicópteros salen de manera inmediata y los aviones de carga en tierra, tanto medios aéreos como todo el personal que esté disponible en la zona. Hay especialmente zonas muy forestales, con muchas pendientes, que el día que haya o se produzca una emergencia, pues será una emergencia muy complicada. Ya no te digo Doñana, o en Marimar de los Diel, o en el Parque Natural de Aracena, son zonas especialmente sensibles, son espacios protegidos, especialmente Doñana, Patrimonio de la Humanidad, que cualquier incendio o cualquier alarma hace que el dispositivo se ponga en su totalidad a desplazarse hacia ese pequeño aviso, ¿no? Así. José Antonio, vamos a hablar de la actualidad. Tenemos unas temperaturas muy elevadas para las fechas en las que nos encontramos. Yo creo que es un mes de abril el más caluroso, creo que en muchísimo tiempo. No lo sé si tú recuerdas un mes de abril con estas temperaturas. Un mes de abril, final de junio, julio. Exactamente. Prácticamente. Con unas calores tremendas, y a esto le añadimos la sequía tan inmensa que estamos sufriendo, que no sabemos cuándo va a acabar, porque la verdad es que tendría que llover muchísimo para que esto fuera bien, y que las perspectivas parece que no van a ser muy buenas. ¿Esto os preocupa? Hombre, nos preocupa esta sequía, pero a mí me preocupa la sequía que ya venimos trayendo de otros años, que no es de ahora, ¿no? ¿verdad? En un entorno donde tenían que estar unas precipitaciones medias de 550, 600 litros, pues estamos hablando que la media en años anteriores hemos estado en 300, 350. Tú ves cómo la vegetación año tras año, el color, ese verdor no es el mismo verde que tendría que tener a estas alturas después de una buena primavera, después de haber tenido una buena otoñada, de un color verde intenso, sino tú ves los pinos y ves el matorral y no le ves un verde bonito. Ese verde te hace ver que como nosotros decimos técnicamente, tienen un estrés hídrico, es decir, esos tejidos vegetales no tienen el agua que tenían que contener, y que hace que cualquier mínima chispa que vayan a sufrir, pues eso es un polvorín y nos preocupa. Si ha llovido poco, hay poco pasto o hay menos pasto, es menos alto, pero bueno... es lo único positivo que podemos sacar de esto. Positivo, yo creo que deberíamos aprender de la situación
ver ese color de la vegetación. Todo el mundo que está en el campo sabe que el campo está seco, que ese pasto va a generar incendio por poquito que sea, y que en definitiva evitemos cualquier tarea, ¿no? Hace muy poquito, ayer se amplió esas restricciones de hacer uso del fuego, de las quemas, de hacer barbacoas ya en áreas recreativas, que ya pues con esta normativa que salió ayer, muy acertada, porque bueno, tiene que salir, sí o sí. El monte está como está, el campo está como está, el agua que tenemos esperemos que solo la usemos para los campos agrícolas, para beber y para poder disfrutar de ella, y no lo tengamos que utilizar nosotros. Pero sí, el campo está para evitar cualquier actividad y cualquier tarea, ¿no? Es decir, se han adelantado las medidas de prevención muchísimo antes que en otros años, ¿verdad? Sí, se han adelantado de manera razonable, porque el campo no tiene esas condiciones de la época que debería de tener, como tú decías antes, y bueno, me parece bastante acertado, ¿no? ¿Vosotros estáis pendientes a la situación meteorológica día a día? ¿Hay alguien que está pendiente a ello? Sobre todo, como decía, al viento, que os preocupa más evidentemente que las altas temperaturas, ¿verdad? Tenemos un equipo importante detrás, esos analistas que antes te indicaba, sí, están también pendientes, que están informándote y analizando ese incendio. Cuando no hay incendio, analizan la situación tanto meteorológica como las condiciones a futuro. Yo creo que ya hay compañeros que se han vuelto grandes expertos meteorológicos, que tienen y han aprendido bastante con esa formación que han tenido, y que ahora mismo te hacen un fiel reflejo de la realidad actual, y a varios días recibimos un boletín de la situación que vamos a tener a 15 días, y la verdad que de momento no somos muy halagüeños. No vamos a tener agua. José Antonio, ¿qué es lo que no podemos hacer ahora mismo en el monte? Vamos a dejarlo totalmente claro. Lo que no podemos hacer es cualquier tarea o cualquier actividad, evidentemente ya porque se restringen por normativa de uso del fuego. No podemos irnos a hacer ninguna quema evidentemente ni de basura, ni de cualquier resto, ni de vegetación, ni de matorral, ni de pasto, ni de quema de restos forestales que hayamos tenido o tengamos amontonado de cualquier actividad que hayamos desarrollado. A eso le tenemos que añadir cualquier herramienta de corte. Nosotros en nuestros trabajos preventivos todo el uso de sierra pues lo estamos ya eliminando. Estamos utilizando hilo, que nos genera evidentemente choque con piedra que genere chispas, o utilizar pues lo que es una radial para arreglar el cerramiento, o al menos aplicar el uso o el sentido común, que es limpiar previamente la zona, regarla bien para evitar que cualquier chispa que pueda caer de esa herramienta pues genere el detonante de provocar incendio en un pasto, y que luego se desarrolle el matorral, que con un poquito de viento te digo que es imparable. Es imparable, es algo que tú piensas que lo vas a controlar, pero es imposible. En definitiva, sí, el uso del fuego, que además ya por normativa no se permite, y el uso de herramientas que puedan generar chispas y maquinaria que lo pueda provocar, ¿no? Nada de barbacoa, y evidentemente... Las barbacoas están también restringidas. Bueno, volvamos yo recuerdo, ¿no? A la carne empanada, a pimientitos fritos, exactamente, a todo que venga hecho ya en de casa un poco. A todo hecho en casa, demás, ¿no? Porque la ayuda del ciudadano es fundamental, ¿verdad? La ayuda del ciudadano es importante, pero lo que es más importante es su concienciación, el darse cuenta de la realidad y del entorno en el que vive, y cómo está el entorno en el que desarrolla su vida, ¿no? Entramos en una época de romería, de festividades, de festejos, y muchas veces no nos damos cuenta que esos festejos se viven en un entorno donde podemos provocar un incendio, ¿no? O ese fin de semana que sin darnos cuenta o creemos que lo tenemos todo controlado, encendemos esa barbacoa, y cuántos incendios, desgraciadamente, como hemos tenido en Málaga, ¿no? que fueron el año pasado importantes, provocados algunos de ellos por el mal uso y la gestión de barbacoas y de maquinaria, ¿no?
El incendio o el volumen de incendios provocados es muchísimo, ¿verdad? Casi siempre está la mano del hombre por detrás. La mano del hombre está en casi todos los incendios. Sí, es verdad que el año pasado tuvimos, yo creo que provocado un poco por estos cambios climáticos, sí. Algún incendio provocado por condiciones de rayo, tuvimos 2 o 3 incendios, que es bastante raro, pero al final el factor humano siempre va a estar detrás. O bien de manera negligente, o bien de manera intencionada, o bien de manera accidental. Sí que es verdad que la negligencia y la accidentalidad hoy por hoy es abrumadora, ¿no? Dato llamativo en Huelva, pues el 75% de las emergencias que atendemos es en el sur, en la zona sobre todo de Campiña, el entorno de Lucena, Bonares, Almonte. ¿Por qué se produce? Porque es una zona con mucho factor humano, y ese factor humano al final es lo que hace que el 99% de los incendios sea la mano del hombre la que está detrás. Por desgracia es así. Cuando hablamos de incendios provocados y hablamos de pirómanos, ¿se llega a coger a esa persona? Suele haber momentos. Eso quisiéramos. Sobre es todo difícil, ¿no? Cuando hay un problema de piromanía, ¿no? Estamos hablando de una persona que de manera intencionada quiere provocar ese incendio. Y es muy difícil de detectarla porque o la coges en el momento o alguien la ve, y evidentemente no hay ningún agente del medio ambiente, ningún miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad en cada rincón, porque es imposible, o lo coges muchas veces in situ o es bastante difícil que a nivel luego judicial se pueda condenar, ¿no? Sí es verdad que sí acaban en temas judiciales muchos incendios, sobre todo de negligencias, que al final con las brigadas de investigación que tenemos en la Junta de Andalucía, Brigada de Incendios por Incendios Forestales, lo que nosotros denominamos BIF, todos los incendios se analizan y se ve la causa, se determina la causa y muchas veces pues se pone en disposición judicial, o bien a través nuestra o a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, con Seprona, Guardia Civil o Policía Autonómica, en manos de la Fiscalía a la persona causante. ¿Por qué? Porque lo ha hecho de una manera negligente. Y esa negligencia pues conlleva evidentemente luego a nivel judicial las consecuencias que tenga que tener, ¿no? Son muchas las administraciones, nos queda un poquito tiempo, tendríamos mucho para hablar contigo, pero por parte de las administraciones, sobre todo las más cercanas, los ayuntamientos, pues ya se está empezando a funcionar, ¿no? En cuanto a las medidas de prevención, por ejemplo, el Ayuntamiento de Cartaya, que ha procedido al precintar, ¿no?, todas las barbacoas. Esa ayuda también es fundamental, ¿verdad? Es la primera, claro, es la porque primera. Es la administración local, la más cercana. Yo creo que las administraciones deben estar, o deberían, implicadas, y yo creo que así lo están en muchos casos, sí. Por lo menos yo lo vivo, están bastante coordinadas. Y sí que es verdad que, bueno, desconocía que el Ayuntamiento de Cartaya estaba haciendo ese precintado. Una nota de ayer. Si lo está haciendo, me parece fantástico. Igual que lo ha hecho Aljaraque, que ha mandado un bando, en fin, que ves que la implicación de la administración local, que es la más cercana a su población, pues está ahí, ¿no? De hecho, es la primera administración que tiene también sus competencias en los incendios forestales. Ellos tienen que contar con un plan local de emergencias por incendios forestales, deben tener una estructura que se incorpora con nosotros si tiene un incendio, y que lo hemos ensayado en ese simulacro. Se incorporaban con nosotros con lo que denominamos el CECOPAL, su centro de coordinación municipal, y poner sus recursos a nuestra disposición en caso de incendio, y evidentemente es el primer interesado que su patrimonio no pueda verse dañado, ¿no? O sea que me parece fantástico y genial. José Antonio Martínez, llegamos al final, creo que nos queda nada, segundo, ¿no, compañero? Segundo, ya nos tenemos que despedir. José Antonio Martínez, director del Centro Operativo Provincial del Infoca. Ha sido un placer tenerte con nosotros, que tengáis una buena temporada, de verdad. Ojalá que no trabajéis, que os aburráis muchísimo. Ojalá. Porque eso es buena señal, ¿verdad? Que nada, que ha sido un placer, que mucha suerte. Muchas gracias por vuestra invitación y por dejarnos esta ventanita
para que demos un poco a conocer el operativo y el trabajo que desarrollamos. Muchas gracias a vosotros nuevamente, de verdad, mi admiración absoluta a esos ángeles amarillos, como yo siempre le digo, que están cuidando algo tan valioso como es nuestra naturaleza. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos hecho compañía en esta edición de Carta y Actualidad.